Atención. El tercer secreto de Fátima. Una verdad tan escalofriante que el Vaticano la mantuvo oculta por décadas. Pero la cuenta regresiva ha comenzado, y el reloj marca implacablemente el año 2026. ¿Qué pasaría si la profecía más impactante de la historia no fuera sobre una guerra nuclear, sino sobre la destrucción de la fe misma, desde dentro de la Iglesia? Las grietas ya son visibles. Estamos siendo testigos de la Iqoot, gran apostasía Iqoot, que fue predicha, una Iqoot, disolución Iqoot, silenciosa de todo lo sagrado que se cierne sobre la humanidad. Lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu visión del futuro, sino que podría ser tu única advertencia para proteger tu alma y a tus seres queridos de una oscuridad que pocos se atreven a imaginar. Este es un llamado final. Mira hasta el último segundo, porque el verdadero horror y la única esperanza se revelarán al final. Una tormenta de verdad hierve bajo la calma, y muchos no tienen idea de lo que está a punto de emerger. El tercer secreto de Fátima, custodiado durante décadas y rodeado de un silencio ensordecedor, ahora parece alinearse con signos que se vuelven imposibles de ignorar. ¿Es una mera coincidencia, o el reloj del destino ha comenzado su tic-tac final? Se dice que el año 2026 marcará el momento en que todo saldrá a la luz abruptamente, trayendo una advertencia profunda y urgente para todos nosotros. Algo monumental se acerca, algo tejido en los hilos del tiempo y la profecía, y cada detalle parece apuntar a un desenlace que nadie se ha atrevido a imaginar. ¿Podemos prepararnos para lo que nos espera? Pero hay un silencio que no trae paz. Permanece como una sombra detrás de cada titular, cada crisis global, y cada cambio extraño en el mundo. No es el silencio del olvido, sino el de una verdad oculta que pulsa con una energía inminente. Durante décadas, este tercer secreto de Fátima ha estado en el centro de esta inquietud silenciosa. Una verdad impactante, quizás demasiado aterradora para ser revelada. Para entender la magnitud de lo que se avecina, debemos primero comprender la fuente de esta profecía. Nos remontamos a 1917, un año convulso en la historia, cuando en un pequeño pueblo de Portugal, la Santísima Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos. Lucía, Francisco y Jacinta fueron los vasos puros a través de los cuales el cielo eligió comunicarse con una humanidad al borde del abismo. El mensaje que trajo no fue de consuelo solamente, sino una advertencia Iqoot, fuerte, urgente y llena de presagios Iqoot. Fue una súplica maternal, pero también una revelación sobre los caminos que la humanidad estaba eligiendo, y las consecuencias que se avecinaban. ¿Cómo podemos dudar de su credibilidad, si ya hemos sido testigos de su cumplimiento? El legado de Fátima es innegable. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Virgen advirtió a Sor Lucía que Iqoot, si la gente no dejaba de ofender a Dios, vendría una guerra peor Iqoot. Esa advertencia, ese grito del cielo, fue trágicamente ignorado. Y pocos años después, el mundo se sumió en el conflicto más violento de la historia humana, una carnicería que dejó millones de vidas destrozadas y el miedo anidado en el corazón de las naciones. Esa fue la retribución por la indiferencia, un escalofriante recordatorio de que las advertencias divinas, aunque a menudo sutiles, tienen un peso inexorable. La profecía se cumplió con una precisión escalofriante, dejando un rastro de destrucción que aún resuena en la memoria colectiva. ¿Es posible que estemos repitiendo los mismos errores? Pero Fátima guardaba un último, y quizás el más impactante, secreto. Una parte tan grave, tan inquietante, que Sister Lucía, la única vidente sobreviviente, la mantuvo oculta durante muchos años, sellada en un sobre, esperando el momento adecuado para ser revelada. Era el tercer secreto de Fátima, un enigma que ha perturbado a la Iglesia y al mundo durante décadas. Cuando llegó el momento, en el año 2000, el Vaticano reveló una visión. Una imagen poderosa de un obispo vestido de blanco que caminaba por una ciudad en ruinas, rezando por los muertos, solo para ser asesinado junto a otros clérigos. Fue una escena gráfica y conmovedora. Sin embargo, para muchos fieles católicos alrededor del mundo, algo faltaba. Había una sensación palpable de que no era la historia completa. ¿Dónde estaban las palabras, la explicación? ¿Por qué no se mencionaba el peligro espiritual más profundo que muchos creían que era el corazón del tercer secreto? A lo largo de los años, testimonios y pistas han sugerido que una segunda parte del mensaje, posiblemente conteniendo palabras de la propia Nuestra Señora, fue mantenida oculta. ¿Por qué la Iglesia, tan dedicada a compartir el Evangelio y preparar almas para la salvación, elegiría ocultar algo tan vital? La respuesta, para muchos, reside en el peso del mensaje.
Según voces respetadas dentro de la Iglesia, la porción no revelada del secreto habla de Iquot, ruina espiritual, colapso interno y una inmensa prueba que sacudirá los cimientos mismos de la fe Iquot. Una advertencia que no solo habla al mundo, sino especialmente a la propia Iglesia. La jerarquía temía que revelar el contenido completo pudiera llevar a la incomprensión o al rechazo, o lo que es peor, a una Iquot, gran apostasía Iquot, una caída de la verdad dentro de la propia Iglesia. Decidieron la cautela, pero la cautela a veces se convierte en silencio, y el silencio, como veremos, puede ser el más peligroso de los presagios. Y así llegamos al corazón de la advertencia. La amenaza específica, esa verdad velada que el Vaticano, según muchos, consideró demasiado aterradora para revelar por completo. No se trata de bombas, ni de desastres naturales, ni de guerras entre naciones en su sentido más literal. No, la verdadera advertencia, la que yace en el núcleo de la profecía no revelada, es sobre el alma. Es sobre Iquot, una gran apostasía, un alejamiento de la verdad dentro de la propia Iglesia, una pérdida de fe, no de enemigos externos, sino de dentro Iquot. Este es el verdadero terror. No la destrucción física, sino la ruina espiritual, un Iquot, colapso interno y una inmensa prueba que sacudirá los cimientos mismos de la fe Iquot. Es el riesgo de perder el alma sin siquiera darnos cuenta, de una Iquot, ceguera espiritual Iquot, que nos desvía del camino de la verdad. Se advierte de una Iquot, división profunda en la Iglesia Iquot, a tal punto que Iquot, muchos ya no reconocerán la verdad Iquot. ¿Estamos ya viviendo estos tiempos? Ahora, la Iquot, caja misteriosa Iquot, del tiempo nos lleva a una fecha que resuena con una frecuencia inquietante, 2026. Iquot, muchos signos apuntan a algo significativo. ¿Por qué 2026 sigue apareciendo en discusiones espirituales, profecías? Iquot, este año ha comenzado a destacarse con mayor fuerza. Iquot, entre aquellos que estudian las apariciones aprobadas por la Iglesia y los escritos de los místicos, algunos han identificado 2026 como un posible momento de desvelamiento Iquot. No es solo una teoría, sino un patrón que emerge de aniversarios clave, tensiones globales y la condición espiritual del mundo. El 2026, según estas voces, Iquot, no será solo otro año. Será el año en que el velo finalmente se rasgará y la verdad largamente oculta ya no podrá ser suprimida Iquot. Es la Iquot, cuenta regresiva Iquot, para una verdad que exigirá una decisión. Miramos a nuestro alrededor y la realidad se despliega como un espejo de las antiguas advertencias. Los signos no son sutiles, son estruendosos, imposibles de ignorar. ¿Acaso no hemos sido testigos de una Iquot, pandemia global que paralizó naciones y cerró iglesias Iquot, algo impensable hace apenas unos años? ¿No hemos visto Iquot, disturbios extendiéndose por continentes con violencia, ira y división, alcanzando niveles que no habíamos visto en décadas Iquot? Los conflictos regionales que arden, las protestas sociales que dividen, estas son las cicatrices visibles en el cuerpo de nuestra civilización. Los desastres naturales se han vuelto Iquot, más frecuentes y más intensos Iquot. Inundaciones sin precedentes, incendios forestales incontrolables, terremotos devastadores. La tierra misma parece gemir bajo el peso de nuestros pecados, una Iquot, retribución Iquot, que nos recuerda nuestra fragilidad y la arrogancia de la humanidad. Las economías se han debilitado, las familias se han desgarrado Iquot, no solo por la enfermedad, sino por la confusión, el miedo y la distancia espiritual Iquot. ¿Es esto solo el azar, o estamos viendo la factura de nuestra indiferencia? Para los fieles, estos no son solo acontecimientos aleatorios. Forman una cadena, una secuencia que se siente como una preparación. No una preparación para la guerra o el desastre solos, sino para una sacudida mayor, algo que pondrá a prueba lo que creemos y lo que defendemos. Son Iquot, los dolores de parto mencionados en las Escrituras o las consecuencias largamente retrasadas de ignorar la advertencia del cielo Iquot. Muchos ahora están Iquot, mirando a Fátima con nuevos ojos Iquot, porque la conexión se vuelve más difícil de negar. Estos Iquot, ecos alarmantes Iquot, nos susurran que el tiempo es corto, y que lo que parecía distante ahora está llamando a nuestra puerta. Pero el corazón de la profecía de Fátima, la parte más Iquot, impactante Iquot, y Iquot, escalofriante Iquot, que el Vaticano habría temido revelar por completo, no reside en los desastres externos, sino en una implosión espiritual desde dentro. Iquot, una gran apostasía Iquot, una Iquot, caída de la verdad Iquot, que se manifestaría, precisamente, en el seno de la Iglesia y en la sociedad. Y hoy, las Iquot, grietas Iquot,
son dolorosamente visibles. Analicemos la IQOT, decadencia de los valores morales IQOT, que se extiende por nuestras sociedades, la IQOT, división IQOT, que no solo fragmenta naciones, sino también a la propia Iglesia. Las iglesias que una vez estuvieron llenas ahora están IQOT, casi vacías IQOT. Las familias que antes rezaban juntas, ahora viven IQOT, distraídas por el ruido y las pantallas IQOT. La fe, que una vez guió a generaciones enteras, se ha vuelto IQOT, opcional, a veces incluso objeto de burla IQOT. Esta no es solo una IQOT, crisis externa IQOT, sino IQOT, un colapso espiritual IQOT, una IQOT, debilidad del alma IQOT, que nos deja vulnerables. IQOT, la confusión toma el lugar de la verdad. El egoísmo reemplaza la caridad IQOT. Para entender la IQOT, manifestación IQOT, de esta apostasía en los tiempos modernos, 2024 a 2025, debemos IQOT, bucear profundamente IQOT, en los acontecimientos que están resquebrajando los cimientos de la fe. IQOT, fiducia supplicans IQOT, y la tormenta de la duda, el documento Vaticano IQOT, fiducia supplicans IQOT, publicado a finales de 2023 y con repercusiones en 2024, que permite la bendición de parejas en situaciones IQOT, irregulares IQOT, incluyendo parejas del mismo sexo, ha provocado una IQOT, división sin precedentes IQOT, en la Iglesia. Obispos de África y de otras partes del mundo han expresado públicamente su desacuerdo o rechazo, mientras que otros han abrazado la medida. ¿Es esta IQOT, la confusión que se eleva de los lugares más altos IQOT, de la que habla la profecía? ¿Es esta la IQOT, mezcla de la verdad con el error IQOT, que aleja a los fieles y socava la IQOT, confianza IQOT, en la enseñanza doctrinal? Esta IQOT, corriente de pensamiento IQOT, ha llevado a muchos a preguntarse si la propia Iglesia está IQOT, alejándose de la verdad IQOT, que antes sostenía. La IQOT, imagen en el espejo IQOT, nos muestra que la confusión en la doctrina se refleja directamente en la IQOT, turbación del alma IQOT, de los creyentes. El vacío en los bancos y el silencio en los seminarios, los informes de 2024 a 2025 continúan revelando una IQOT, tendencia alarmante IQOT, en la disminución de la asistencia a misa y la participación en los sacramentos en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente. Las vocaciones sacerdotales y religiosas también muestran un declive constante. Las IQOT, iglesias que alguna vez estuvieron llenas ahora están casi vacías IQOT, no por persecución externa, sino por una IQOT, indiferencia interna IQOT, una IQOT, pérdida de fe IQOT, silenciosa. ¿Podría ser esta la IQOT, desaparición de la fe IQOT, de la que advirtió Fátima? IQOT, el espejo IQOT, nos muestra cómo la falta de fe en la sociedad se manifiesta en la IQOT, hemorragia de almas IQOT, que se alejan del corazón mismo de la vida sacramental, dejando a la Iglesia IQOT, debilitada desde dentro IQOT. La guerra cultural y la redefinición de lo sagrado, la sociedad moderna, en 2024 y 2025, está inmersa en una IQOT, guerra cultural IQOT, que desafía los pilares de la moralidad tradicional. Temas como la identidad de género, el aborto y la ética sexual son celebrados o reinterpretados de maneras que chocan frontalmente con la enseñanza católica bimilenaria. En este contexto, vemos cómo IQOT, lo que antes se llamaba pecado ahora se celebra IQOT, y IQOT, lo que antes era santo ahora se ignora IQOT. La Iglesia, al intentar navegar estas aguas turbulentas, a menudo parece dividida o indecisa, lo que genera aún más IQOT, confusión IQOT, y IQOT, desorientación IQOT, entre los fieles. Esta IQOT, desviación de la moral IQOT, se refleja en la IQOT, pérdida de la brújula espiritual IQOT, de muchos. ¿Es esta la IQOT, apostasía IQOT, que Fátima predijo, no como un evento cataclísmico, sino como una erosión lenta IQOT, silenciosa del alma IQOT, de la Iglesia y del mundo? Estas IQOT, fisuras IQOT, no son externas, son IQOT, manifestaciones claras IQOT, de que la profecía de una IQOT, caída interna IQOT, está IQOT, desplegándose IQOT, ante nuestros ojos, una IQOT, verdad que ya no puede ser suprimida IQOT. Nos adentramos ahora en el campo de batalla más íntimo y más crucial, el alma humana. La profecía del tercer secreto, en su esencia más IQOT, aterradora IQOT, no nos advierte de un conflicto con armas y ejércitos en el sentido tradicional. No, esta es una guerra más insidiosa, una IQOT, gran decepción IQOT, una IQOT, batalla que no se librará en los campos de batalla, sino dentro de las iglesias, dentro de las familias y, sobre todo, dentro del corazón humano IQOT. La naturaleza de esta guerra es la verdad contra el engaño. El enemigo, en este conflicto espiritual, no grita, no se manifiesta con estruendo.
Y Quod, él susurra. Él engaña. Él difumina la línea entre el bien y el mal tan lentamente que muchos no se dan cuenta de lo lejos que se han desviado y Quod. Esta es la táctica más peligrosa, la erosión gradual de la conciencia, el relativismo moral, la normalización del pecado hasta que se convierte en libertad, y la santidad es ridiculizada como ignorancia. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esta trampa sutil, sin siquiera percibir las cadenas que se forjan alrededor de nuestra alma? Las consecuencias de esta Quod, ceguera espiritual y Quod, son Quod, devastadoras y Quod. Quod, la fragilidad espiritual es peligrosa no porque nos debilite, sino porque nos ciega. Nos hace creer que todo está bien hasta que es demasiado tarde Quod. Y si el 2026 es, de hecho, el momento en que la verdad regrese con fuerza, entonces muchos no estarán preparados. El espejo de la realidad nos muestra que, a medida que la sociedad se desliza hacia la oscuridad, los individuos se vuelven más ansiosos, más desconectados y espiritualmente perdidos. En esta Quod, épica batalla Quod, los fieles se enfrentarán a una Quod, presión sin precedentes para permanecer en silencio, para comprometerse, para dudar Quod. La Iglesia misma podría enfrentar una Quod, división tan profunda que muchos ya no reconocerán la verdad Quod. Quienes intenten permanecer fieles podrían sentirse Quod, aislados, incluso atacados Quod. ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando el mismo terreno bajo nuestros pies parece resquebrajarse? Este es el Quod, llamado de atención Quod, que Fátima nos ha susurrado durante un siglo, un Quod, presagio Quod, de que la guerra por nuestras almas ya está en marcha, y la indiferencia es nuestra más grande vulnerabilidad. La historia tiene una forma escalofriante de repetirse, especialmente cuando las advertencias divinas son ignoradas. Al mirar hacia atrás, a los tiempos de grandes crisis espirituales, a menudo encontramos un patrón familiar, Quod, advertencias del cielo, indiferencia de la humanidad, y luego, de repente, un punto de inflexión que lo cambia todo Quod. ¿Es acaso nuestra ceguera colectiva una fuerza tan poderosa que nos condena a revivir los errores del pasado? Recordemos la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra Señora se apareció a Sor Lucía y advirtió que Quod, si la gente no dejaba de ofender a Dios, vendría una guerra peor Quod. Esa advertencia, ese grito de amor y preocupación, no fue tomada en serio. La humanidad optó por la indiferencia, por sus propios caminos, y pocos años después, el mundo se sumió en el conflicto más violento de la historia humana. La advertencia llegó. Fue ignorada. Y luego el sufrimiento, la Quod, retribución Quod, se desató con una furia incontrolable. Ahora, la Quod, sensación de repetición es imposible de ignorar Quod. Una vez más, Quod, se han compartido mensajes de arrepentimiento. Una vez más, muchos han mirado hacia otro lado. Una vez más, el mundo se está volviendo más frío hacia Dios Quod, y Quod, la confusión se extiende como un reguero de pólvora Quod. Las voces, tanto dentro de la Iglesia como entre los fieles, se alzan para decir, Quod, presten atención. Esto es más que una coincidencia Quod. ¿No sentimos el peso de esta repetición, la carga de esta Quod, destino Quod, autoimpuesto? Existe un Quod, ritmo Quod, en la forma en que Dios habla a su pueblo. Él advierte, espera y luego actúa. No por castigo, sino por amor. Quod, pero el amor, cuando es rechazado demasiado tiempo, se convierte en corrección Quod. Y esa corrección, a menudo, comienza con una Quod, sacudida Quod, algo que nos despierta, estemos listos o no. Lo que hace que este momento sea diferente es cuán Quod, global Quod, se ha vuelto la crisis. La moralidad, la fe, la familia, Quod, todo está siendo probado a la vez Quod. Y eso es exactamente para lo que muchos creen que la parte oculta del tercer secreto nos estaba preparando. El espejo de la historia nos refleja un futuro si permanecemos sordos a los Quod, presagios Quod, del cielo. En medio de estas Quod, advertencias sombrías Quod, en el corazón mismo del mensaje de Fátima, sus palabras fueron el ruego de una madre, pronunciadas con Quod, urgencia Quod, no solo para la gente de 1917, sino para todas las generaciones futuras, incluyendo la nuestra en 2026. En el centro de todo lo que dijo había una Quod, verdad simple Quod, y eterna, Quod, sin conversión, no puede haber paz. Sin oración, no puede haber protección Quod. Este llamado a la conversión no era una sugerencia opcional, era una Quod, advertencia Quod, vital. Significaba Quod, apartarse del pecado,
de la soberbia, de la indiferencia y quod. Significaba y quod, regresar a los sacramentos, rezar el rosario diariamente y ofrecer sacrificios por la salvación de las almas y quod. En aquel tiempo, algunos escucharon, muchos no. Pero ese mismo y quod, llamado y quod, continúa resonando hoy, y se hace y quod, más fuerte y quod, con cada año que pasa. El mundo de hoy está más distraído que nunca. El ruido del entretenimiento, la política y el materialismo ahoga la voz del cielo. Y, sin embargo, para aquellos que se toman un momento para escuchar, ese llamado sigue ahí, tranquilo pero firme. La y quod, invitación a arrepentirse y quod, a quod, permanecer vigilantes y quod, a quod, preparar el alma como si de ello dependiera algo eterno, porque así es y quod. No se trata de miedo. Se trata de y quod, urgencia y quod. Muchos católicos hoy viven como si no hubiera batalla, ni enemigo, ni peligro para el alma. Pero Fátima nos recuerda que estamos en medio de una y quod, guerra espiritual y quod, la y quod, batalla final y quod, por la humanidad, la y quod, destino y quod, de cada alma, la y quod, advertencia y quod, para elegir, la y quod, verdad y quod, que nos hace libres, la y quod, profecía y quod, que nos guía. Y aquellos que no estén despiertos serán tomados por sorpresa. El 2026 no es solo un número en un calendario. Para muchos, se siente como una y quod, advertencia y quod, de un momento que se avecina. Un momento en que ser tibio ya no será posible. Y solo aquellos que tomaron el llamado a la conversión en serio comprenderán lo que realmente está sucediendo. Este es el y quod, plan divino y quod, para la y quod, supervivencia y quod, de nuestras almas. En medio de todas las y quod, advertencias y quod, la tristeza y el misterio del tercer secreto, hay una verdad que nunca debe olvidarse: Fátima no fue un mensaje de desesperación. Fue, y sigue siendo, y quod, un mensaje de esperanza y quod. La Santísima Virgen María, en toda su ternura y poder, no vino a condenar al mundo. Vino a ofrecerle un camino de regreso, un camino para encontrar la paz en medio del caos, un camino para alcanzar la luz incluso cuando se está rodeado de oscuridad. Sí, las y quod, advertencias y quod, fueron serias. Sí, las y quod, pruebas y quod, que se avecinan pueden ser dolorosas, pero ella no nos dejó indefensos. Nos dio el rosario como un y quod, arma y quod, poderosa. Nos pidió la consagración de Rusia, la reparación de los pecados, la oración y la penitencia, no como cargas opresivas, sino como y quod, salvavidas y quod, como y quod, herramientas divinas y quod, que protegerían a quienes se mantuvieran fieles y abrirían el camino a la y quod, victoria y quod, incluso frente al desastre espiritual. Y lo más importante, nos dio una y quod, promesa y quod, una y quod, profecía y quod, simple pero poderosa que resuena a través de los siglos, un eco de y quod, destino y quod, que ilumina el futuro, y quod, al final, mi corazón inmaculado triunfará y quod. Estas no fueron solo palabras poéticas. Fueron una y quod, declaración y quod, una y quod, garantía maternal y quod, de que, por muy profunda que se vuelva la oscuridad, aquellos que permanezcan con ella, aquellos que confíen en Dios y no abandonen la verdad, serán protegidos. Son los y quod, elegidos y quod, los y quod, preparados y quod, quienes comprenderán el y quod, verdadero significado y quod, de Fátima. A medida que el 2026 se acerca y los y quod, signos y quod, se vuelven más claros, el miedo intentará apoderarse de muchos corazones. Pero el miedo nunca debe ser más fuerte que la fe. Porque el que camina con Dios, el que se aferra a la cruz y el que se refugia en el corazón inmaculado no será derrotado. Podrá ser probado, podrá sufrir, pero y quod, perseverará y quod. Y al final, se regocijará. El corazón inmaculado de María es el y quod, escudo y quod, prometido contra la y quod, oscuridad y quod, que se cierne, la y quod, esperanza y quod, que trasciende toda y quod, desesperación y quod, la y quod, seguridad y quod, de la y quod, victoria y quod, final para aquellos que eligen la luz. Estamos en un umbral, en la antesala de un momento crucial que no solo está marcado en el calendario, sino en los anales del y quod, destino y quod, espiritual de la humanidad. El 2026 ya no es solo un número. Se ha convertido en una y quod, señal y quod, en un y quod, presagio y quod, de que algo y quod, sagrado, grave e irreversible y quod, está a punto de suceder. Las y quod, profecías y quod, de antaño convergen con la realidad actual, y el y quod, silencio del Vaticano y quod, parece ceder ante la presión de la y quod, verdad oculta y quod, que se desvela.
Cuando ese momento llegue, no se tratará simplemente de satisfacer la curiosidad humana sobre un Iquot, secreto oculto Iquot. Se tratará de una Iquot, confrontación Iquot, directa de cada alma con una Iquot, decisión Iquot, regresar a Dios o permanecer en la oscuridad Iquot. El velo que ha ocultado el mensaje completo de Fátima puede finalmente ser levantado, no solo para responder preguntas, sino para Iquot, obligar a los corazones a despertar Iquot. Es el Iquot, llamado final Iquot, del cielo, un Iquot, despertar Iquot, forzoso para aquellos que se han adormecido en la indiferencia espiritual. Fátima nunca fue sobre el Iquot, fin del mundo Iquot, en sí mismo. Fue sobre el Iquot, comienzo de la renovación Iquot, a través de la fe, el sacrificio y el amor de una madre que nunca deja de llamar a sus hijos a casa. Es una Iquot, advertencia urgente Iquot, un Iquot, testamento Iquot, de la providencia divina. Estamos en una encrucijada, y la elección es nuestra. ¿Escucharemos el Iquot, llamado Iquot, antes de que sea demasiado tarde? ¿Elegiremos el camino de la Iquot, conversión Iquot, la Iquot, oración Iquot, y la Iquot, penitencia Iquot, para buscar refugio en el corazón inmaculado? O, por el contrario, seguiremos ignorando los Iquot, signos Iquot, y permitiendo que la Iquot, decepción Iquot, y la Iquot, oscuridad Iquot, consuman nuestras almas? El 2026 es el Iquot, año de la decisión Iquot, un Iquot, punto de no retorno Iquot, para la Iquot, salvación Iquot, o la Iquot, condenación Iquot, espiritual. El camino está ante nosotros. ¿Cuál elegirás? Así que, hermanos y hermanas, no dejen que estas revelaciones escalofriantes los sumerjan en la desesperación. El mensaje de Fátima, en su esencia más profunda, no es un cuento para infundir miedo, sino un llamado urgente para la preparación espiritual. Es una guía divina, un presagio de amor de nuestra Madre Celestial, que nos muestra el camino a seguir antes de que el velo se rasgue por completo. No es una condena, sino una oportunidad monumental para el cambio. Porque incluso en medio de la más profunda oscuridad, hay una luz inquebrantable. Una promesa eterna que resuena a través del tiempo, Iquot, al final, mi corazón inmaculado triunfará Iquot. Aquellos que permanezcan vigilantes, que se aferren a la fe y busquen refugio en la misericordia divina, serán protegidos. Sus almas no serán derrotadas. La verdad es su escudo, la oración, su fortaleza. Enfrentaremos las pruebas, sí, pero no solos. Con fe, perseveraremos y nos regocijaremos. Elevemos nuestros corazones en este momento de revelación. Que nuestra fe sea la roca inamovible ante la marea creciente de la confusión. Si este mensaje ha tocado su alma, si sienten la urgencia de esta profecía, les ruego que lo compartan. Despierten a otros. Que esta advertencia se propague como un fuego sagrado, iluminando el camino para quienes aún están dormidos. Y por favor, déjenos un amén en los comentarios. Un amén de fe, de esperanza y de compromiso con la verdad. Que Dios los bendiga siempre. Que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes.